Buenas tardes, profesor Ollarse. Nosotros somos el grupo número 2 con el tema Los derechos sociales y económicos en el capítulo 2 de la Constitución Política del Perú. Este tema nosotros lo hemos dividido en 4 capítulos. El primer capítulo, que consta de la Constitución Política de 1993, a cargo de mi persona, Treyes Tadeo Erika Liliana. El segundo capítulo, que son los derechos económicos, a cargo de Cotrina Guamán Jocelyn Elizabeth. El capítulo 3, derechos sociales, a cargo de Campos Sánchez Sofía Mercedes. El capítulo 4, derechos culturales, a cargo de Guaira Reyes César Augusto. Y por último, el capítulo número 5, que vienen a ser las conclusiones, a cargo de Zapata Gutiérrez Miguel Jr. Bueno, lo que es el capítulo número 1, hablamos de la Constitución Política de 1993. ¿Qué es la Constitución Política? La Constitución Política de 1993 es la Carta de la República del Perú, la cual es antecedida por otros 11 textos constitucionales y fue redactada a inicios del gobierno por Alberto Fujimori en el Congreso Constituyente Democrático, convocado por el mismo tras la discusión del Congreso en el autogolpe de 1992. ¿Qué es la 1.1? La definición de la Constitución Política. La definición de la Constitución Política se basa en la democracia y garantiza plenitud los derechos de las personas que han sido complementadas con el aporte jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Esto quiere decir que la cual es actualmente la base del sistema jurídico del país, donde se reposan los pilares del derecho, la justicia y las normas del país. Esto quiere decir que la Constitución Política respalda a todos los ciudadanos con el preámbulo de los principios, valores y todas aquellas decisiones que se toman para que nos ayuden y nos respalden de alguna u otra forma en cualquier situación que pueda suceder en nuestro país. En conclusión, podemos decir que la Constitución Política es aquella que aporta a nuestra sociedad y al bienestar y apoyo de los ciudadanos democráticos. ¿Cuáles son sus derechos, sus deberes y obligaciones ante las normas que nuestro país otorga a todos los ciudadanos? 1.2. Las características de la Constitución Política. Una de las características podría ser: esta ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional, de sus propios jurídicos políticos, sociales, filosóficos y económicos se desprenden de todas las leyes de la República. Otra característica podría ser: la Constitución prima sobre toda ley, sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos. Una tercera característica: el Tribunal o Corte Constitucional es aquel órgano especializado que tiene a su cargo principalmente hacer efectiva la primacía de la Constitución. Y una cuarta característica es que también tiene la atribución de revisar la adecuación de las leyes y eventualmente los proyectos de ley y los derechos del Poder Ejecutivo, así como la Constitución va realizando un examen de institucionalidad de tales actos. 1.3 podría ser la vigencia de los derechos económicos y socioculturales. La vigencia de los derechos económicos y socioculturales se basa en el hecho de pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia. Solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y de esos pueblos. Capítulo 2. Derecho económico. El derecho económico es el conjunto de principios y de normas de diversas jerarquías, sustancialmente de derecho público. También vamos a hablar el capítulo 2, el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho fundamental de toda persona que no se puede violar, ya que la educación promueve la libertad y autonomía de personas y es importante a los beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza. El otro subtítulo es el derecho del Estado y del trabajo. ¿Cómo se llama? El trabajo es el derecho fundamental y un bien para el hombre, un bien útil digno de él, que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él. La plena ocupación es, por tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y bien común. El derecho al respaldo económico a los trabajadores es el derecho, se reconoce en las normas
fundamentales de derechos humanos, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Capítulo 3. Los derechos sociales. Los derechos sociales son aquellos que permiten a los ciudadanos desarrollarse con libertad e igualdad. Dentro de los derechos sociales encontramos los derechos sociales de las comunidades indígenas, los derechos de la mujer y el niño y los derechos de la seguridad social y la salud. Dentro de los derechos de las comunidades indígenas. El Perú es un país multicultural y contiene gran variedad de grupos étnicos. Estas comunidades cuentan con derechos en favor a su cultura, religión, organización social y económica, y están respaldados por la Constitución. Debido a la brecha que existe entre estas comunidades, se encuentran en desventaja en aspectos como escasez de recursos y calidad de vida. Derecho de la mujer y el niño. Los temas en cuanto a igualdad de género y de no discriminación han mejorado mucho en muchos aspectos. Incluso existen mayores beneficios en el ámbito laboral y político. Estos derechos son fundamentales y de no ser ejercidos les corresponde una sanción. Además de prevenir mayores casos de violación infantil, ayuda a prevenir mayores casos de violación infantil y tráfico de niños. El derecho a la salud y a la seguridad social. Estos derechos comprenden la íntima relación entre el ciudadano y la seguridad, haciendo factible el reconocimiento de los derechos como la atención en centros de salud. El Estado brinda la protección en casos de agresión y respaldo en el ámbito legal. Pues la sociedad crece y se vuelve insegura. Por ello debemos tener total conocimiento de nuestros derechos y de los aspectos que deben ser modificados para lograr un mejor ejercicio de la integridad de las personas, evitando la marginación y promoviendo la igualdad. Gracias. Los derechos culturales de las personas son muy importantes, ya que esto les ayudará a formarse una identidad, además de conocer más sobre quiénes son, de dónde vienen y de saber cuál es su propósito en el mundo. 4.1. El patrimonio cultural de la nación. Está constituido por los bienes culturales que son testimonios de creación humana, material o inmaterial, expresamente declarados como tales por circunstancia artística, científica, histórica o técnica. Formación moral. Un aspecto fundamental para la persona es poder tener una buena formación moral. La educación moral como socialización y la educación moral como clasificación de valores se ha ido formulando en sucesivas etapas. Una propuesta de educación moral cognitiva y evolutiva basada en el desarrollo del juicio moral. 4.3. Formación cultural. La formación cultural de la persona es inherente a la persona humana. La educación tiene como fin el desarrollo integral de la persona, ya que se inspira en los principios de la democracia social. Conclusiones. En el capítulo 1 tenemos que la Constitución Política de Perú es la norma fundamental del Estado peruano, que nos indica los derechos, deberes y obligaciones de todo ciudadano que debe cumplir para lograr un adecuado funcionamiento en territorio. Capítulo 2. Este nos indica los derechos económicos, que son los siguientes. Derecho a la educación. Es un derecho indispensable para toda la población. Derecho al trabajo es un derecho fundamental, ya que es digno como todo ser humano. Y el derecho al respaldo económico de un trabajador. Al trabajador a brindar su trabajo tiene derecho a que el empresario o empleador le devuelva con un sueldo. En el capítulo 3 tenemos los derechos sociales, que son los siguientes. Derechos sociales a las comunidades indígenas. Toda comunidad indígena o toda persona proveniente de una comunidad indígena tiene derecho a una identidad étnica y cultural. Derecho a la mujer y el niño. Toda mujer tiene los mismos derechos que todo hombre dentro del Estado peruano, y el niño, por el hecho de ser menor, tiene derecho a protección, salud y educación. Y derecho a la salud y seguridad social, que es que el Estado le brinda a toda su población la libertad de poder asistir a un centro médico. En el capítulo 4 tenemos los siguientes derechos culturales. Patrimonio cultural de la nación, que nos indica que toda persona tiene derecho de conocer un poco acerca de ella misma. Formación moral. Cada persona debe ser instruida también desde los valores para que siempre los tenga en cuenta antes de tomar una decisión. Información
cada persona que identifique con su cultura o patrimonio cultural de su país. Muchas gracias.